qué? ¿Vamos a repartir esto para la grieta del invocador o qué pasa? Ganas no me faltan, pero a estos no se les ha visto aún el pelo por aquí. Joder, yo que le estaba cogiendo el rollo a esto de hacer de support. ¿Alguien tiene complejo de enfermero? No te creas, aunque siempre me han puesto muy cachondo. ¿Echamos una al Hearthstone mientras o qué? Eres igual de malo que en el LoL, pero tú mismo. Voy abriéndolo. Bueno, ¿qué tal el finde? Guay, tío. Quedé segundo en el sellado del sábado. Pillo mago. Joder, de puta madre, ¿no? Entonces te llevaste algo, ¿no? Yo voy con cazador. Bueno, si cuentas como algo el honor de quedar segundo y de mantener tu virginidad intacta, entonces sí. Joder, puta mierda de Magic, nano. Ya te podrían dar algo por lo menos, ¿no? Y no me hables de virginidad, cabrón, que tú tienes novia y follas todo lo que quieres. Que eso no es exactamente así. Al ganador sí que le dan varios sobres de cartas. Serás payaso. Pues mira, a ver qué haces con esto. Toma gigante. ¡Pum! ¡Gigante! Yo solo veo una ovejita. ¡Oh! Joder, cabrón. Bueno, sí, ya lo sabía, lo tenía todo planeado. Oh, sí, claro, tú siempre lo sabes todo. Como también sabías que iba a dejar Sonia, ¿no? Bueno, chicos, ya estoy aquí. Espero no llegar demasiado tarde. No te preocupes, Tony, si has llegado justo a tiempo. Justo para ver cómo acabo con Ángel y su cazador de pacotilla. ¡Pero tío! ¡No cierres la partida que estaba a punto de ganarte! Que te jodan a ti y a tu mago y a sus hechizos de mierda y que le jodan a Sonia y a sus ganas de follarse a otro. Me sabe mal, pero van 10 pavos por JP si os liáis a hostias. No vamos a darnos de hostias. Aguafiestas. Joder, lo siento, Ángel, no tenía que haber dicho eso de Sonia. Va, da igual, no te preocupes. Si de todos modos, una tía que se folla a un colega es mejor tenerla lejos que cerca. Hostia, sí, tío, me enteré que se acostaba con Jordi, Qué putada. Lo siento, macho. ¿Qué? ¿Que también se estaba follando a Jordi? ¿No? Joder, tío, has metido la pata pero bien. ¿Y qué hacemos? Pues no queda más remedio que... ¿Jugamos sin support? Voy de top. Venga, dale. Hola. Soy Ana, tu compañera de piso. Llegué anoche. Ya sé quién coño eres y te abrí yo la puerta. Lo que pasa es que no me acostumbro. Ya veo. No pareces muy sociable. ¿Puedes decirme dónde se enciende la calefacción? Quiero dar una ducha. Pues no. O sea, que no soy un insociable, no que no te puedas duchar. Ah, sí, la calefacción. Subiendo las escaleras a mano izquierda la tienes. Vale, pues la enciendo y en un rato me ducho. No te preocupes, ya subo yo. Si de todos modos me tenía que duchar y seguramente tarde menos. Además, a mí no me importa ducharme sin calefacción. ¡Joder, sí, tío! ¡Qué partida! ¡Menuda ranked! 5 pentas el cabrón. Perdona, chicos, ya estoy aquí. ¡Joder! ¿Y tanto que estás, tío? ¡Menuda racha! Lo nunca visto, tío. Vamos a tener que hacerte enfadar más a menudo, Ángel. ¿Pero qué decís si acabo de llegar? O sea, estaba hablando con mi compañera de piso y luego... Espera. ¿Compañera de piso? ¿Y está buena? ¿Tiene amigas? Es una gamer. Cabrones, que no me estaba escaqueando, que estaba de jungle a ver si conseguía un poquito de dinero, pero bueno, voy a reforzar el mid. Ahora que Ángel ha descubierto que Jordi se acostó con su novia, ¿qué debe hacer? Escribe en los comentarios cómo actuarías tú si estuvieras en su situación. El destino de nuestro protagonista está en tus manos.